Un tema muy amplio. Quiero hablar hoy de fundamento. Quería como continuar el tema de hace 15 días, de hace 8 días, de el pecado oculto y de todo eso, pero como que yo ahí sentí en mi corazón que variáramos un poquito. Entonces, pero lo vamos a continuar un día de estos, eso, porque nos falta mirar muchas cosas que contiene la Biblia para que nos sirvan de ejemplo y no hagamos el mal como aquellos que registran la Biblia. Entonces, para esta parte del tema que es fundamento, a ver, le voy a dar como un bosquejito. Voy a hablar primeramente del fundamento de Dios. Luego vamos a hablar del fundamento del hombre, del fundamento de sus hijos, de nosotros, de los creyentes. Bueno, entonces vamos a mirar inicialmente un texto o dos textos, Salmo 89, 14 y 97, 2. Salmo 89, 14. Gloria al Señor. Tenemos aquí el texto ya en la pantalla, si alguien lo quiere usar, pues amén. Pero tenemos ahí, pudiéramos tener un título como más amplio, por ejemplo, el fundamento espiritual proporciona seguridad y seguridad perfecta. Pudiera ser ese el título, pero el tema general es fundamento. Bueno, entonces leemos del verso 14 o el verso 14 del capítulo 89 de los Salmos, que dice así: para la gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bueno, y el otro texto, compañero, para esta primera parte, ahí enseguidita vamos a leer en el 97, el 2, dice así: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, acá estamos, Señor, en esta hora, todo este grupo de hombres y mujeres temerosos de ti, creyentes en ti, que necesitamos siempre de tu pastoreo, del alimento espiritual que es tu palabra, de tus directrices, de tus recorderis para nosotros, de que nos sigas enseñando cosas que no sabemos aún, tantas cosas. Necesitamos ser direccionados, guiados, corregidos. Padre, bendícenos a través de tu palabra. Y bendice también a las personas que están más allá de estas lentes, en cualquier parte de la tierra. Bendice sus vidas, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Tomen sus sillas, amados hermanos. Entonces, el tema central, el asunto es fundamento. Pero quiero por lo menos leerles el significado en nuestro idioma, porque me gusta consultar el diccionario, el significado de fundamento. Escuchen y ármense en una idea. Dice que es principio y cimiento en que se estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa, o sea, las bases. También tiene un segundo significado y hasta un tercero. Dice un segundo significado: raíz, principio y origen en el que se estriba y tiene su mayor fuerza algo no material, como la fe. Otro significado: razón principal o motivo con que se afianza o asegura algo. Una razón, un porqué. Bueno, han notado en la lectura que Dios
en esta declaración, o por esta declaración entendemos que Él está fundamentado también sobre algo, que Él no es Dios arbitrario, que Él no es un Dios tirano, que no. Todos sabemos y atinamos a decir que Dios es perfecto, amén. Pero este texto dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea que Él está fundamentado en algo. Y justicia, en cuanto a esto que califica la palabra aquí, que justicia y juicio son el cimiento de su trono, quiero también leerles lo que es el significado de justicia, o sea, el fundamento de Dios. Dice que es principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Dios va un día a premiar o a dar lo que le corresponde. Si es juicio de castigo al lago de fuego, Dios lo va a hacer, porque el cimiento de Él está fundamentado en la justicia. Dios es justo, santo, limpio, perfecto, recto en todo. Él está fundamentado en la justicia, en el derecho. Él no va a hacer nada que no sea injusticia. Y juicio es la evaluación que distingue el bien del mal. Dios da un veredicto. Él sí que sabe evaluar y sabe distinguir entre el bien y el mal. Los hombres juzgamos y a veces condenamos, ¿cierto? Mire que vino la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, y tuvo que Dios destruir a un poco de gente, y el culpable fue David. Cuando hizo un censo, Dios no le mandó eso, porque él quería saber con qué cantidad de hombres contaba para apoyarse en el ejército, y él dejó como que en ese momento en sus pensamientos de apoyarse en Dios, y eso no le agradó al Señor. Y Dios le dijo, cuando lo llamaron, lo llamó Dios a través del profeta: bueno, escoja. Y lo puso a escoger. Bueno, caiga, que si cae usted en manos de los hombres, bueno, que la ira de Dios caiga aquí. Y él creo que pensó un poco y dijo: no, mejor caiga yo en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque el hombre es injusto. Y se sometió a Dios. Y bueno, Dios destruyó un poco del pueblo de Israel, y bueno, se sometió a Dios, le pidió perdón al Señor, porque es que Dios es justo. ¿Cuántos creen que Él es justo? Santo. Él no va a dar un veredicto un día equivocado, condenando a un inocente. En el día del juicio final, cuando tendrá Dios que sacar todo lo oculto y lo no oculto de las acciones de los hombres, todo va a ser en justicia, en derecho, con un juicio real y verdadero. Dios no se equivoca de calificar quién hizo lo bueno y quién hizo lo malo. ¿Será que Dios se puede equivocar en eso? No, no. Él es justo y su juicio es verdadero. Si Él dice esto es malo, es malo. Si esto está bien, está bien. Eso un día se va a dar. Y bueno, la Biblia habla también del tribunal de Cristo, donde dice que todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno su galardón, su premio, su exaltación. A veces, ¿será que todos vamos a recibir premio? Dios nos ayude. Pablo dice: aunque alguien no se reciba premio, será salvo como por fuego. Es una expresión que quiere decir que muchos pedazos de madera, vigas, no se quemaban y escapaban del incendio, pero pasaron por el fuego, pero escaparon del incendio, salvo como.
como cuando los tizones se sacan del fogón y no permite que se queme más esa leña. Bueno, hay expresiones en la Biblia que pues están así y muestran, bueno, la justicia de Dios. Porque todo mundo, los que hemos creído, hemos sido perdonados en Cristo. Amén. Y en Él hemos sido justificados. No porque yo merezca ser justificado o usted, todos somos pecadores y culpables delante de Dios. Y usted sabe que en justicia y en derecho al culpable, ¿qué se le da? Condenación. Se le condena a la cárcel al culpable. Y todos nosotros los seres humanos somos culpables. O levante la mano aquí el que no es culpable de pecado delante de Dios. Levante la mano a ver. Que ninguno, todos nos toca abajo la mano, porque todos untados de la miel del pecado. Todos pecadores. Todos merecemos el infierno, la condenación eterna. Pero Dios ha castigado su pecado, mi pecado, en Jesús. Y al creer en Él, que pagó por nosotros, resultamos siendo justificados, justo, porque Dios así lo determinó en su amor y su misericordia. Mire lo que dice aquí: justicia, en el 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Pero luego dice, misericordia y verdad van delante de su rostro. Él quiere hacer misericordia con el pecador, pero éste necesita entregarle la vida a Cristo, creer en el Hijo de Dios, creer en el Redentor, creer en el Mesías, para que Dios pueda usar para con esa persona de misericordia. De lo contrario, Dios no podrá usar de misericordia. Misericordia es que al culpable se le da la vida eterna que no merece y no se le da el infierno que merece. Eso es misericordia. Que se le da al que no merece la vida eterna cuando cree en Cristo. Un ladrón, un asesino, pero creyó en Cristo y escapó. Y no se le da a ese tan pecador el infierno que merece. Eso es misericordia. Y Dios siempre ha querido y quiere hacer misericordia para con el pecador. Entonces, el tema es el fundamento. El fundamento de Dios entonces es su justicia y su juicio, que es en derecho, que es correcto. Bueno, pero como me gusta predicar con textos, con más versos, yo pudiera aquí quedarme y dar una disertación de estos versos y de la grandeza de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la perfección de Dios, pero aquí pues nos quedaríamos solamente ahí. Pero quiero compartir más textos para que ustedes enriquezcan en su espíritu, en su mente, en su alma, más luz de la palabra de Dios. Amén. Quiero invitarles entonces para Isaías 28:16. Abra su Biblia allí en el libro del profeta Isaías. Allí hay una profecía acerca del fundamento, donde toda persona debe establecer su vida, donde toda persona debe llegar a fundamentarse. Dice la definición de fundamento que es el principio y cimiento en que se estriba y sobre el que se apoya un edificio u otra cosa. De pronto alguien no entenderá muy bien la palabra estriba. Eso viene de estribo. Y el estribo es ese elemento donde se mete el pie. Ese elemento cuelga de la correa de la asión, eso se llama así, la asión, la que va de la silla, esa correa para abajo es la asión. No es que esté diciendo mal esa palabra, así es, asión, y abajo en la punta de esa correa que da vuelta está colgando el estribo. Y ahí es donde el jinete mete el pie, se apoya, de lo contrario no fácilmente se puede subir al caballo. Bajarse si cualquiera se baja, se tira y de un brinco, pero subirse al caballo necesita apoyarse en el estribo. Todos conocemos los vehículos, las busetas.
uno coloca el pie en el estribo, allá abajo en ese como una escalera que hay al principio ahí casi da al piso, y eso es un estribo, un escalón que se coloca ahí de hierro, de lata, y si uno no coloca el pie allí, pues no puede subirse al vehículo, al bus, porque eso es bien alto. A veces hay 2 y 3 escalones para ingresar hasta allá. El estribo se llama eso. Por eso entonces en la Biblia encontramos el estribo de Dios, o sea, donde Él se apoya, es su justicia, su juicio, su santidad, su rectitud. Y usted y yo también debemos tener un estribo donde nos apoyamos. Y en el verso 16 del capítulo 28 de Isaías dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra. He puesto por fundamento una piedra, por estribo, por apoyo, piedra probada, angular, o sea, la principal. Dice angular, ¿por qué? Porque para construir las casas en la antigüedad, o los edificios, todo en los ángulos, donde hace allá los 90 grados, en las esquinas van las bases principales, una piedra gigantesca. Cristo es la piedra gigantesca que sustenta todo el edificio de la fe, de la palabra de Dios. Bueno, fundamento, dice: he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada. Él es santo, santo, probado en todo, pero sin pecado. El diablo lo tentó, el Padre permitió que a Cristo lo probara el diablo de muchas maneras. Angular, esa piedra que sustenta, la principal, preciosa, de cimiento estable. Dios no cambia, Él es santo, Él es santo, Él es perfecto. Él es amoroso, misericordioso, pero también es fuego consumidor. De cimiento estable. El que creyere, pues en Él, no se apresure, no se angustie, no se afane por negramente que haya pecado. No se apresure, no se angustie el que cree en Él. ¿Cuántos hemos creído en el Señor? Ese es el fundamento. Él es el fundamento de la fe. El fundamento del creyente no es Buda, no es una filosofía, no es cualquier hombre, no es el más importante de los hombres, no es el dinero. El fundamento de su vida y de mi vida es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Hijo del hombre, el hombre perfecto. ¿Cuántos lo tienen a Él por fundamento de su vida? Por el estribo para ir al Padre. No hay otro camino. Entonces, esto era una profecía acerca de ese fundamento donde toda persona debe establecer su vida, donde toda persona debe estribar su espíritu, su alma, su mente, su corazón, debe estribarla allí. Dije yo que si el jinete no mete el pie en el estribo, no puede montarse al caballo. Si un caballo bien brioso y alto, no puede montarse. El que no crea en Cristo no podrá ser salvo, porque Él es el fundamento que Dios ha puesto para que el hombre pueda tener fe y alcanzar redención para el alma. Bendito sea nuestro. Entonces aquí había esta es una profecía, y sucedió, eso está ya. ¿Cuántos conocen que Cristo nació en el pueblito llamado Belén, de una muchacha doncella, de una muchacha virgen, que creció, que a los 30 años el Padre lo ungió con el Espíritu Santo, lo llenó de su presencia, lo capacitó, y que fue al Gólgota y derramó su sangre como el Cordero de Dios, y sangre que quita el pecado del mundo, y que no se quedó en la tumba, sino que resucitó, y Dios aprobó la obra que Él hizo en la cruz de redimir al hombre con levantarlo de la muerte. ¿Cuántos tienen ese fundamento en fe para vida eterna? Qué bueno. Denle un aplauso al Señor, al Rey, al Santo. Quien no lo haga y fundamente su fe en una religión,
en doctrinas de hombres, en doctrinas humanas, porque lamentablemente el mundo religioso está fundamentado, tiene como estribo doctrinas de hombres. Yo fui uno de ellos que tenía fundamentada mi vida en cosas que no están en la Biblia, pidiéndole, fundamentar la vida en la misma María, la madre de Jesús, porque no es la madre de Dios. Dios no tiene madre, ¿o será que sí tiene madre Dios? No, Él es eterno. Antes de estar María ya estaba Dios, y antes de estar Adán ya estaba Dios. Dios no tiene padre ni madre, Él es eterno, increado, sin principio ni fin. Que después nos nublaron la mente y nos hicieron torcer el camino, pues es otra cosa. Fundamentar la fe en un pedazo de hierro por ahí, que para que no lo guíen, en un amuleto, la fe por ahí en los difuntos, en los muertos. Hay gente que dice, no, mis benditas almas del purgatorio. Sí, está creyendo sin darse cuenta en los demonios. La Biblia prohíbe invocar los muertos. Invocar a Pedro es invocar a un muerto porque no ha resucitado. Invocar a María es invocar a una muerta porque no ha resucitado. Invocar a Pablo, el apóstol Pablo, no ha resucitado. Y entonces, pero la Biblia es clara. Pero mire cómo nos extravió el diablo de la verdad. La Biblia manda a orar y se nos enseñó a repetir como los loros de memoria un rezo ahí que no tiene sentido. Tantas cosas que se nos enseñó, doctrinas de hombre. Pero qué bueno estar fundamentados en Dios, en sus declaraciones, en su doctrina, en su verdad, en lo que Él ha declarado. Por eso Él dice escudriñar las Escrituras, porque en esa palabra ahí está la vida eterna. Bueno, miremos otro texto, Mateo 7:24. Muy conocido ese pasaje, muy precioso, Mateo 7:24. Cuando yo me di cuenta que todo eso no estaba en la Biblia, yo dije, Señor, imagínese adorando un poco de cemento con cara de gente, una estatua. Y una vez yo me metí por allá en el templo católico, que yo era amigo del sacristán, y por allá nos metimos atrás donde guardan todos los muñecos, y uno estaba sin falda, y cuando yo los miré, eso era un poco de palos, nomás tenía la cabeza aquí para arriba, el resto era, y aquí esto ensamblado en unos palos, una cosa tan maluca. Yo dije, esto es lo que yo adoro, Santo de Israel. Un poco de alambre, todo eso ahí, y eso lleno de cucarachas. Yo me puse a mirar. Otros sí tenían el vestido largo hasta los pies. Cristo de la gloria. Mire cómo el mundo se ha equivocado. El diablo es tan sagaz para extraviar la gente. Por eso Dios dice que no se haga, que el hombre no haga imagen ni de él mismo. No hagáis de mí. Dios no quiere ni admite que de él el hombre pretenda hacerle una estatua, una imagen, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni de vaca, ni de hombre, ni de buey, ni de nada, porque Dios es todopoderoso, Él es espíritu. Amén. Entonces, pero dice entonces Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, se refiere a todo el sermón del monte que lo compone el capítulo 5, el 6 y este 7 que termina ahí enseguida. Todo eso que dijo en ese sermón, a eso se refería Jesús cuando dijo, cualquier persona pues que me oye estas palabras. Les recomiendo que lean el sermón del monte completico. Ahora cuando llegue a casa usted va y lo lee completo. Es el capítulo 5 de Mateo, el 6 y el 7. Ese es el sermón del monte completo. Esto es, yo lo llamo la columna vertebral de la doctrina de Cristo, de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las obedece, las lleva a la práctica, las acata, le compararé a un hombre prudente, sabio. El prudente no se va a la loca, el prudente observa primero, mira primero, calcula.
mide las consecuencias, todo. Es casado, ejemplo. Y el diablo le presenta una buena propuesta, entre comillas, buena, por supuesto. Le presentó a esa mujer que sufre tanto con ese hombre pobre y además que borracho y le da palo, la maltrata, y le presenta y la mujer es cristiana. Él no es cristiano, el esposo. Y el diablo le envía un candidato especial con casa, carro y beca impresa, un rico que le propone que se vaya con él. Y la mujer dice, pero esa mujer cristiana de verdad, una genuina cristiana, ¿será que se va con ese rico? No se va con el rico. ¿Por qué razón no se va con el rico aunque está sufriendo necesidades, hambre, escasez, maltrato, humillaciones, que ni la deja venir al culto y que la saca del pelo arrastrando del templo porque así ha pasado? ¿Será que esa mujer fundamentada en Cristo se va con ese inconverso? No se va a ir. Cualquiera que me oye pues estas palabras y las hace, obedece a Dios, le compararé a una persona prudente. Ya al momento dejo mi hogar, me voy con este impío, pero las consecuencias van a ser fatídicas, voy a resultar en el infierno. Usa de prudencia, dice, no, qué pena diablo, pero el candidato que me envió muy bueno, muy especial, muy halagüeña la propuesta, pero muchas gracias diablo, sigo con mi Cristo. Porque está su vida fundamentada en la palabra, en Cristo. Su vida está estribada en Él, en el Señor. Le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca de la fe es Cristo, la roca de la verdad es Cristo, la roca de la justicia, del derecho, de la vida eterna es Cristo, su palabra, su doctrina. La pregunta es, todos los que estamos acá y los que nos oyen, ¿tienen su vida fundamentada en Cristo? ¿Está su alma estribada en Cristo? Usted está bien plantado en Cristo, bien plantada en Cristo, que ni la muerte, que se va a morir de lo que sea, que le pusieron el revólver. Bueno, si usted niega a Cristo, no lo matamos. Pero si usted sigue diciendo que cree en Cristo, lo matamos. Pues hágale. Más rápido me envía para el paraíso. Visto aquí está feo. O no está feo en esta tierra. Y una persona fundamentada en Cristo no va, no, fundamentado en Cristo. Estamos hablando de fundamento en la palabra. No, la cristiana, soltera, hermosa esa joven, no tiene novio, no tiene un prometido para casarse en la congregación, está en la universidad y allá cientos de ojos encima de esa joven. Todos los jóvenes de la iglesia que ves son personas que no tienen, gracias, dinero, ni casa, ni carro, ni nada. Son santos. Y de pronto hay alguien orando por ella por ahí en secreto y ella también. Y allá en la universidad se le presentan todos esos jóvenes, hijos de los presidentes, hijos de los senadores, hijos de los empresarios, gente de la high life y bien elegantes. ¿Será que esa muchacha que es genuinamente cristiana va a aceptar el galanteo de un inconverso? ¿Ustedes qué dicen? No, porque su vida está fundamentada en Cristo. Ella dice, no, ella sabe que Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ella mide las consecuencias. Si yo me voy con este, es cierto que tiene plata, muy elegante, carro, tiene 3 carros y de las mejores marcas, tiene Jaguar, tiene Rolls Royce, tiene BMW, último modelo. Me voy con él, me tengo que apartar de la iglesia porque qué vergüenza con los demás, pero sé que me espera el infierno. Mide las consecuencias, no lo hace, porque su vida está fundamentada
en Dios, en la palabra. Espera en Dios y Dios le va a dar un predicador, un evangelista que aunque no tenga ni 5, pero Dios va a hacer temblar el infierno con esa pareja. Van a ser siervos de Dios, ministros de Dios, que el galardón va a ser grande. Pero porque está fundada esa persona en Cristo. Bueno, pudiéramos decir tanto y quiero compartir los textos que elegí para este momento. Voy a correr. Primera carta a los Corintios 3:11 y Efesios 2:20 me los ayudan a buscar, hermanos, ahí. Primera de Corintios 3:11. Yo pienso que me ganaron. ¿Ya está aquí? No, todavía no ha salido por ahí. 3:11, ya está. Porque nadie puede poner otro fundamento, así sea el rey Pepinito del mundo, así sea el papa de los evangélicos, que se invente otro fundamento fuera de Cristo, se torció, se perdió. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No es la religión, no es el papa de los evangélicos, no es la religión evangélica que salva. El que salva a todos los cristianos, llámese evangélico o no, es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos le alaban y le bendicen? Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y el que quiere escapar de la ira de Dios, de la condenación, pues tiene que estribarse en Cristo, fundamentarse en Cristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Ahí después de los Gálatas, por ahí anda Efesios. Ya lo tenemos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles se fundamentaron en Dios, en Cristo. ¿Queréis iros vosotros también? Les preguntó un día el Señor a los 12. Pedro se levanta y dice: pues, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿En quién más vamos a creer? Entonces, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, respondió Pedro en algún momento. Cuando les preguntó el Señor a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles le respondieron: pues algunos dicen que es que Juan Bautista resucitó. Otros dicen que es alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ahora otra vez vino así en forma de usted. Eso dice por ahí la gente. Y les pregunta el Señor a ellos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Pero sin pensarlo 2 veces dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló la mente humana, no te reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es que usted sepa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor, el ungido de Dios. Es por obra del Padre, por obra del Espíritu Santo. Bendito y alabado su santo nombre. Aleluya. Edificado, usted debe edificar su vida en el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento apostólico? Pues todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta donde termine el Apocalipsis. También el hombre debe fundamentar su vida en los profetas, y los profetas se considera así. El primer profeta que escribió fue Moisés, desde el Génesis hasta allí donde termina Malaquías. En otras palabras, su vida, la vida del hombre, debe estar fundamentada sobre toda la Biblia, sobre la palabra de Dios, no sobre lo que dicen los científicos, no sobre lo que dicen tantos que hablan disparates. Por ahí algunos científicos, yo digo que eso es falto de seso, de entendimiento. Últimamente por ahí hay el famoso el terraplanismo, de que no, que la tierra es plana. Yo qué día le decía a alguien: si la tierra fuera plana como usted piensa, como una arepa, yo voy a mirar aquí para allí a Tuna, porque ahí está, y más allá podía mirar allí a Barranquilla. Y si estoy parado ahí en la playa de Barranquilla, yo puedo mirar a Nueva York. ¿Y por qué no la puedo ver con un catalejo ahí? Porque eso es redondo. Y por gravedad, por la ley de la gravedad, Dios estableció que la materia se acumule redonda, no plana como una arepa. Y yo le dije: ¿acaso de las nubes llueven arepas o gotas de agua redondas? Y yo le dije: ¿acaso a alguien que día también que le comentaba?
que con el permiso de él, le dije, ¿acaso Dios le hizo a usted la cabeza cuadrada? ¿No ve que eso le hizo redondo porque esto aguanta un golpe? Y le dije, ¿acaso las gallinas ponen huevos cuadrados? Y le dije otro montón de cosas. Piense, ¿no ve que Dios es el creador de todo esto y todo lo hizo bien? Y me dijo, uy, de razón que un huevo resiste tanta presión. Dije, sí, Señor. Y no se rompe. Usted ponga un huevo de punta y párese encima con todo el peso suyo y no se le rompe el huevo. Me lo aseguro que no se le rompe. Un huevo de gallina, sí, es que Dios es. Y yo le dije, no, sí, es que Dios es sabio. Y yo le dije, y me preguntó, es que estábamos allá en la finca, y me dijo, pastor, ¿usted por qué hizo estos tanques redondos? ¿Usted qué le pasa? Le dije, porque yo tengo la mente de Cristo. Le dije, si no lo hubiera hecho redondo, el barranco de arriba ya me lo hubiera tumbado a esa pared. O si está solo el agua, me lo estalla, me lo bota. Si es cuadrado, se le echa bastante agua, las paredes se van hacia afuera. Y si se le hace presión hacia adentro, se desploma hacia adentro. Le dije, porque yo tengo la mente de Cristo. Y le dije, ¿acaso usted compre una bolsa de esas de plástico delgaditas, cuadrada, y échele agua por dentro, a ver si se la mantiene cuadrada? Y no, la presión se la pone redonda. Y ahí, aunque le haga presión, no se le rompe. Y todo este universo, todas esas esferas, imagínense, Dios. Bueno, nos salimos del tema, pero es que Dios es todo sabio, todo maravilloso. Le dije, por eso su cabeza no es cuadrada, se da un golpe y se le rompe. Esto aguanta hasta el disparo de una bala. Gente que le han pegado un tiro aquí y no le entra, se le va y le sale por el cuero por aquí. Se ha resbalado, que tú tienes una capacidad de. La computadora Dios la guardó bien, la suya y la mía. Esto es muy duro. ¿Cuántos alaban al que vive para siempre? Bueno, alábenle, alábenle. Santo es el Señor. No sé por qué resulté diciendo esto, pero pienso que a ustedes les sirve. Entonces, fundamentados en Jesucristo, en toda la Biblia. Sus ideas, los pensamientos del hombre tienen que estar fundados en la palabra. Si los científicos tuviesen la Biblia de cabecera como la tuvo Albert Einstein, porque él reconocía a Dios y Dios le dio sabiduría. Isaac Newton era uno que temeroso de Dios, ese varón, este inglés, y Dios le reveló tantas cosas. Entonces se debe fundamentar la vida en Dios. ¿Por qué los científicos más grandes y los de la mayoría de los inventos que Dios le ha dado a la humanidad, todos son hebreos, todos son judíos? Porque ellos tienen la fe en Dios, creen en el Señor y lo adoran y lo honran. Bueno, pero el que no, pues se extravía y le pasa lo de tantos pensadores ateos, resultan muriéndose enloquecidos, como Federico Nietzsche, que murió gritando, blasfemando. Uy, cosa terrible. El que dijo que Dios ha muerto. Y yo no sé si fue un ángel que escribió en la sala donde Nietzsche, sí, donde Nietzsche dictaba cátedra de ateísmo y de filosofía. Cuando se murió este hombre, resultó escrito allá en el tablero donde dictaba cátedra: Nietzsche ha muerto, atentamente, Dios. Dios es todopoderoso y eterno. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos tienen su vida fundamentada en el Señor? Bueno, pudiéramos detenernos aquí, pero no hay tiempo. La una ya. Segunda carta a Timoteo 2:19. Rápido, a ver, y simplemente vamos a leerlo porque ya mi esposa me dijo que era la una y sí es la una ya. Sí, gracias porque nos dicen la hora acá y si no, y ustedes no avisan, tampoco, pues seguimos. 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuántos creen que el fundamento de Dios está firme? Su justicia, su juicio.
Él no va a confundir el bien con el mal y el mal con el bien. Él es justo. Amén. Él le va a dar a cada quien lo que merece. El fundamento de Dios está firme, y el que ha puesto para que los hombres se apoyen es Cristo. Dios el Padre ha puesto a su Hijo para que todos los demás hombres nos fundamentemos en Él. La fe, nuestra esperanza. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Será que el Señor sabe quién es cristiano genuino? ¿Será que el Señor sabe de verdad quiénes hemos creído de verdad en Cristo? ¿Será que alguien de los hombres puede engañar a Dios? No. Él sabe y conoce las intenciones del corazón, conoce los pensamientos del hombre. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. Viene el juicio final. Otro texto, 1 Timoteo 6, 19. Ahí mismo en la carta esta, verso 19, vamos a leer. Dice, viene hablando de que los cristianos debemos hacer bien. Si leemos el contexto, leamos un poquito el contexto, parte del contexto, verso 18. Es una orden a los creyentes que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Si usted tiene la capacidad económica y ve a su hermano con hambre, no lo dude, saque ese billete verde y déselo, que Dios le va a dar 10 por ese que dio usted. Esos 100,000 pesos, ese billete verde o de lo que sea. Si usted tiene, no se achicopale, como dijo alguien, colabore con su hermano. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para lo que viene, para presentarnos delante de nuestro Dios, para presentarnos delante de Cristo nuestro Salvador, para ir ante su tribunal. Bueno, y vamos a estar allí en el juicio del gran trono blanco, no como enjuiciados, sino yo pienso que dice que Dios nos ha dado que juzguemos a los ángeles, a los que se rebelaron contra Dios. Usted va a ser el juez de los ángeles caídos. Eso dice la Biblia. Estaremos allí también. Dice que debemos atesorar buen fundamento para lo porvenir. La pregunta es, ¿estamos atesorando cada uno de nosotros buen fundamento para lo que viene, para lo que se avecina? ¿Usted está actuando bien? ¿Estamos actuando bien? ¿Estamos haciendo el bien? Sea el inconverso o no. Y yo pienso que para con los de afuera tenemos que hacer con excelencia el bien. Quizá por esa acción buena, correcta, esa persona inconversa se convierta a Cristo, y usted y yo los ganemos de esa manera para el reino de Dios. Entonces, atesoremos buen fundamento. Primera de Pedro 2:6, corriendo, simplemente dije que iba a dictarles estas citas porque considero que todo esto es la palabra que edifica. Amén. Primera carta de Pedro 2:6. Leámoslo desde el 4 y vamos terminando, aunque tengo otras citas, pero dejémoslas para después. Dice, acercándoos a Él, al Señor, piedra viva, probada, dice el Señor allí en Isaías, desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuántos siguen desechando a Cristo y el Evangelio? Mas para Dios escogida y preciosa. Es una piedra escogida y preciosa, Cristo para el Padre. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando cantamos aquí, cuando alabamos, cuando oramos, lo hacemos al Padre por medio de Jesucristo. Dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, no será condenado un día. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon,
Ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, y piedra de tropiezo para los que no creen, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, en el evangelio, en la Biblia, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, que Cristo sea el fundamento del hombre. Si hay alguien en esta hora ya, en esta tarde ya, en esta hora, que todavía no ha fundamentado, no ha estribado su vida en Cristo, mi consejo es: hágalo antes que sea demasiado tarde. Porque usted no puede salvarse a sí mismo, ni santificarse a sí mismo, ni limpiarse a sí mismo, ni escapar por su propia cuenta de la condenación del infierno. Necesita del Salvador, necesita del mediador entre Dios y los hombres. Por favor, crea en Cristo, por favor, conviértase a Él, por favor, entréguese a Él, por favor, estribe su vida, apóyese en Cristo para la vida eterna. Si usted no coloca el pie en el estribo del bus, que es alto, no se puede subir en él. Si no se estriba en aquel elemento que cuelga del apero del caballo, no puede subirse como jinete. Establezca su vida en Cristo. Manténgase usted, hermano y hermana. Mantengámonos. Vamos de pies. Vamos de pies. Tenía otra cita, pero